El Instituto Nacional de Pediatría, a través de la Dirección de Planeación y la Coordinación de Archivos, tienen el placer de invitarte a tomar este curso denominado Introducción a la Administración de Documentos y Archivos. Mi nombre es Johnny Mendoza Barrientos y te acompañaré en este viaje. Bienvenido. Para una mejor comprensión de los temas que vamos a abordar, hemos desarrollado tres grandes temas, los cuales son: el tema número uno es la producción de documentos, conformado por la administración pública y la generación de documentos, el papel del productor en la generación de documentos y la intervención del archivista en los procesos de producción documental, límites y exigencias. En la parte número 2 es el entorno institucional para la producción de documentos, formado por 5 temas, los cuales son procesos de gestión y modalidades de la producción de documentos, tramitología y producción documental, documentación sustantiva, factores esenciales para la integración de la información documental y la vinculación de la producción documental a los procesos archivísticos. En el tema número 3 vamos a ver qué es el ciclo vital del documento, la estructura y función del cuadro general de clasificación archivística, la estructura y función del catálogo de disposición documental, qué es la ordenación, la clasificación y por último el formato de transferencia. Propuesta de colaboración. En el Instituto Nacional de Pediatría tenemos una historia de éxito, basada por personas motivadas por el reto y el deseo de trascender. Esa historia lleva casi 50 años y no sería posible sin el desarrollo de las actividades que realizamos en el día a día, en cada uno de los procesos, lo que contribuye al logro de nuestro sueño. Y es precisamente el proceso de gestión documental el que permite conservar nuestro activo más valioso, el conocimiento. Todos tenemos procesos que necesitan ser documentados. Para ello nace el sistema de gestión documental, el cual nos va a permitir centralizar toda la documentación que se genera en este instituto, administrarla de manera práctica y segura, resguardarla en locales de archivo y controlarla de manera eficiente. Tema 1. Producción de documentos. 1.1. La administración pública y la generación de documentos. La administración pública documenta todas sus acciones, sea que se trate de trámites rutinarios o de proyectos y acciones sustantivas y complejas. Los documentos son probatorios de eventos y procesos de gestión, permiten la comunicación formal entre las áreas internas de la institución y son testimonios de un alto valor jurídico para las organizaciones y los propios ciudadanos. Para que nosotros intervengamos en la organización y gestión de documentos, desde que se produce, conviene analizar las razones por las cuales se generan los documentos. En la gestión pública hay tres causas por las cuales se producen documentos. La primera es la tramitología, para documentar las actividades que desempeñan las administraciones públicas relacionadas con la prestación de bienes y servicios a la ciudadanía. El número 2 es la planeación y normatividad, que son como resultado de las actividades sustantivas y de planeación, así como para el cumplimiento de normas y regulaciones. Y por último tenemos la administración de recursos, como resultado de la administración de los recursos operativos, como son humanos, materiales y financieros de las instituciones. Subtema 1.2. El papel del productor en la generación de documentos. El papel que desempeña el productor de documentos de la información en la primera fase es fundamental, ya que es responsabilidad del productor de los documentos administrar toda la documentación que él genera. Si no tiene conocimientos de las técnicas de trabajo archivístico, propicia que mucha de la documentación generada se mantenga de forma individual. Como consecuencia, impide su integración a expedientes formales. Esto rompe con los sucesivos mecanismos de agrupación que con sus sustanciales a la información archivística dada su interdependencia. Por lo tanto, la documentación queda desconectada e impide su control intelectual y material como información archivística. Proporciona el desarrollo en medidas que tiendan a favorecer la integración de los servicios formales de la documentación y archivos
y la generación actualizada constantes de los sistemas y métodos de trabajo eficaces. Así, la construcción de una cultura tendiente a la superación de los problemas en materia de producción, integración y organización de la información archivística quedará resuelta, además de cumplir con lo establecido en la Ley General de Archivos y en el establecimiento del sistema institucional de archivo, del cual seguramente tú eres parte. Subtema 1.3. Intervención del archivista en los procesos de producción documental. Límites y exigencias. Aquí vamos a hablar del archivista, pero nos referimos no solo al archivista en sí, sino a todas esas personas que participan en estos procesos de gestión documental, ya sean los responsables de archivo de trámite, el responsable de archivo de concentración, la unidad central de correspondencia y la coordinación de archivos. Nosotros vamos a intervenir en el desarrollo de los mecanismos de control de la producción de documentos, que resulta de un proceso muy complicado para el personal de los archivos, porque no solo representa una intervención técnica, sino que nos conlleva a propiciar, en coordinación con los productores de la documentación, alternativas que nos consideren viables para la gestión documental. Debemos de analizar el rediseño de los procesos de gestión administrativa, establecer, en base al establecimiento de ordenamientos jurídicos que sustenten estos cambios o rediseños, y modificar por últimamente estos manuales e instructivos, y modificar así las conductas y los comportamientos nocivos de los funcionarios e instituciones que intervienen directamente en la gestión documental. En esta parte entramos al tema número 2, que es el entorno institucional para la producción de documentos. En el tema 2.1, procesos de gestión y modalidades de la producción de documentos, tenemos que la producción de documentos obedece principalmente a tres grandes rasgos, el cual es la tramitación de los asuntos que gestionamos en el día a día en el funcionamiento de nuestras actividades, la administración de los recursos, ya sea administrativos o monetarios, y también en el desempeño de las actividades sustantivas de la institución. Subtema 2.2, tramitología y producción documental. Pero, ¿a qué nos referimos con la tramitología? Pues precisamente a llevar, como su nombre lo dice, un trámite. E inicia cuando el documento inicia un trámite. Los documentos de respuesta, a eso se le llama tramitología, producción de documentos y agrupación archivística. Esta agrupación archivística nos va a dar como resultado un expediente único e irrepetible dentro de nuestra serie documental. En la medida en que jurídica y funcionalmente se les asigna el desempeño de una atribución o competencia en forma reglamentaria, la información adquiere el carácter de información seriada, con lo cual va teniendo un lugar la progresiva agrupación de la información archivística. En estos procesos de gestión no parece haber mayor problema para que, una vez producida e integrada la información documental, nosotros como archivistas podamos clasificar, ordenar, describir y valorar la documentación que se produce en el día a día en nuestras funciones. En cuanto a la producción documental se refiere, esta tramitología y producción documental se inicia a partir de documentos que se solicitan en forma obligatoria por parte de los ciudadanos. La documentación que se recibe y se despacha a través de un solo conducto centralizado, que en este caso sería la unidad central de correspondencia. La documentación se completa con el llenado de los formatos oficiales dentro de nuestro instituto. La tramitología se realiza con base de datos en donde se registra el cumplimiento o no de los requisitos para dar respuesta. La documentación se canaliza al área a la que corresponde para tener este asunto solicitado por los ciudadanos, y las áreas responsables de cada trámite o de los asuntos establecidos van a dar un tiempo de respuesta en las medidas para el control de esta documentación. Las áreas responsables de los trámites que generan los documentos como respuesta a las solicitudes se reciben dentro del área y tienen una fecha de inicio y una definición
para finalmente ser identificados y se encuentran regulados por alguna disposición jurídica por las cuales los ciudadanos y nosotros como institución tenemos responsabilidades para con ellos. Subtema 2.3, documentación sustantiva. ¿Qué es la documentación sustantiva? La documentación sustantiva es aquella que se produce de manera exclusiva en cada institución, dadas las atribuciones legales específicas que constituyen su razón de ser de cada institución. Sin embargo, se generan en menor volumen que las anteriores. Aún persisten inercias operativas semejantes a las mencionadas anteriormente y es importante establecer medidas para la regulación de la producción de estos documentos. Funcionarios empleados en la producción de documentos sustantivos depende de la actuación ordenada de los funcionarios y de los empleados adscritos a la institución para poder determinar cuál documentación es sustantiva. La vinculación con los archivistas es la vinculación con los archivistas y la integración de un servicio de archivos formalmente establecidos ayudarán a la identificación de esta documentación sustantiva. Vamos a tener impactos positivos en la producción documental, ya que tendremos los impactos positivos en la regulación de la producción de documentos, así como el tratamiento archivístico para poder identificar qué documentos vamos a resguardar y qué documentos vamos a destruir de acuerdo a nuestro proceso de gestión documental. Subtema 2.4, factores esenciales para la integración de la información documental. Guarda un conjunto de relaciones de orden jerárquico que permiten su organización y la vinculación de los documentos producidos a expedientes. La característica esencial es su interdependencia de estos documentos. La ejecución de los procesos de clasificación archivística nos van a ayudar precisamente a que exista esta integración y esta vinculación. Su integración y tratamiento dependerá de tres factores, los cuales son que la documentación derivada de los procesos de gestión debe de agruparse en los expedientes correspondientes. La comprensión de las agrupaciones archivísticas va a conformar expedientes en su serie documental de origen, lo cual evitará errores en la conformación de las series documentales. El eficaz control de la documentación en gestión va a ayudar a que las series, por su parte, deberán quedar integradas a la sección en la cual pertenecen y no extraviarse o mezclarse con otras que no tengan relevancia o congruencia entre las mismas. 2.5. La vinculación de la producción documental a los procesos archivísticos. Vinculación. La vinculación de la producción e integración de la documentación con otros procesos de gestión documental depende de la relación entre los administradores, que es involucrar en el conocimiento de las técnicas de gestión documental y en la participación de su diseño y estructuración. También vamos a pedir la cooperación de ustedes como archivistas, ya que es indispensable para su intervención para evitar la producción masiva de documentos en el análisis de los procesos y de su rediseño, ya que ustedes nos van a permitir a nosotros identificar qué documentos hacen falta o también cuáles documentos sobran en el instituto. Los procesos. Los procesos de control archivístico exigen la participación multidisciplinaria, pues implican medidas que rebasan el tratamiento estrictamente técnico de los archivos. Es por ello que les pido a ustedes como administradores y a nosotros como archivistas trabajar en conjunto para llevar al mejor logro el sistema y la implementación del sistema institucional de archivos, ya que el diálogo entre nosotros como productores y también como administradores de documentos es por lo tanto indispensable y urgente. Así que por favor les pido de su cooperación y apoyo para llevar a la mejor consecución de estas técnicas de archivo. Finalmente nos encontramos con el último tema, pero es el más sustancioso, creo yo, en toda esta capacitación, ya que el tema número 3 son los procesos archivísticos. El tema 3.1 es el ciclo vital del documento. Descripción del sistema. El modelo archivístico en el Instituto Nacional de Pediatría está basado en el ciclo vital del documento, conformado por 3 unidades de archivo.
los cuales son archivo de trámite, archivo de concentración y un archivo histórico. Un archivo de trámite no es más que son los documentos de uso cotidiano y necesarios para el ejercicio de sus funciones dentro del Instituto Nacional de Pediatría. Son documentos que creas en tu propia área de trabajo y estos documentos los consultas constantemente. Los conservas en tu propia oficina ya que te ayudan a gestionar tu proceso o tu trámite. Una vez que la vigencia o la consulta ha disminuido, deben de pasar a un segundo momento que es nuestro archivo de concentración. En los archivos de concentración son documentos cuya consulta es esporádica por parte de los productores de la información. Se resguardan los documentos por obligaciones legales, auditoría, que se necesitan por un periodo de tiempo determinado. Existe un procedimiento de envío de la información del Departamento de Archivo de Concentración, ujú, y es el responsable de la guarda de los documentos en esta etapa. La coordinación de archivo es responsable de organizar, conservar, administrar, describir y divulgar la memoria documental del Instituto Nacional de Pediatría a través de un archivo histórico. Hay documentos que por su carácter necesitan ser una baja documental y consiste en la eliminación de aquella documentación que haya prescrito sus valores documentales administrativos, legales, fiscales o contables y que no contengan valores históricos, como es el evidencial, testimonial e informativo. Continuamos con el ciclo vital del documento. Antes de clasificar la información, debemos de separar los documentos de apoyo de los documentos de archivo. Los documentos de comprobación administrativa inmediata son comprobantes de un acto administrativo inmediato, solo comprueban una acción. Son documentos aislados, no tienen relación con el asunto o trámite derivado de las funciones de su productor, no se transfieren a un archivo de concentración y se registran en un listado simple para facilitar su eliminación mediante su proceso de desincorporación. Estos documentos son los que regularmente los enviamos a Conalitec. También tenemos los documentos de apoyo informativo. Son los documentos que apoyan la gestión documental o dan soporte referencial. Su tipología documental es la siguiente: son borradores, notas, libros, revistas, folletos, instructivos, propaganda, invitaciones personales, fotocopias simples, duplicados de originales, no certificadas, fotografías sueltas sin ningún contexto. Su baja debe ser inmediata al término de su utilidad, ya que no tienen relevancia alguna en la gestión del trámite que nosotros estamos realizando. Los documentos de archivo son producidos o recibidos por una persona en razón de sus actividades o funciones y tienen valor fiscal, administrativo, económico, legal, histórico, por lo que son objeto de conservación para el instituto. Sus características son que son orgánicos, únicos, exclusivos, seriados, estáticos y auténticos. Tenemos otro tipo de documentos que son documentos externos, son emitidos por entes externos y se utilizan como referencia en la ejecución de un proceso. 3.2. Estructura y función del cuadro general de clasificación archivística. El cuadro general de clasificación archivística nos va a ayudar a proporcionar una estructura jerárquica y lógica que representa la documentación producida o recibida en el ejercicio de las atribuciones o funciones del sujeto obligado. Está ligado al mapa de los macroprocesos y refleja los procesos comunes y sustantivos de una institución. Tiene la finalidad de identificar el área, departamento encargado de emitir la información y su estructura es en el fondo, que es la documentación que se genera dentro de toda la institución. La vamos a dividir en secciones que podrían ser departamentos y por último series documentales. Se refiere a la consecución de asuntos tramitados dentro del instituto. El cuadro general de clasificación lo podemos ver en un ejemplo raro que es la sección 1S, que es la sección gobierno. La serie documental son secciones de la Junta de Gobierno. La 1S.2 son secciones del patronato. 1S.3 son secciones del Consejo Asesor Externo. 1S.4 son secciones del Consejo Técnico de Administración y Programación.
2.5 Estructura y función del catálogo de disposición documental. ¿Qué es el CADIDO? Es un instrumento de control que por sus siglas se conocerá como CADIDO, Catálogo de Disposición Documental, en donde tenemos que identificar las series documentales que genera cada área. El catálogo de disposición documental y sus elementos tienen la finalidad de identificar las series documentales. ¿Por qué es importante conocer el catálogo de disposición documental? Porque nos permite identificar la serie documental generada y el tiempo en el que se va a resguardar en el área de archivo de concentración, la documentación por el plazo de prevención que vamos a generar. ¿Qué debo hacer si tengo problemas a identificar mi información? Si la documentación no aparece en el catálogo de disposición documental, es necesario contactar al área coordinadora de archivo para evaluar si se genera una serie nueva documental o se corrige alguna existente. Y presentamos aquí el catálogo de disposición documental de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de Pediatría. ¿Qué debo de considerar al resguardar la documentación semiactiva en el archivo de concentración? Primeramente necesito consultar la normatividad institucional, política, procedimiento y formatos de usuario en la Intramex. Si existe alguna duda, comunicarse con el coordinador metodológico de archivo, Johnny Mendoza, a la extensión 1207 para aclarar dudas. Antes de enviar la documentación, deberemos de verificar que la documentación a enviar se encuentre en buen estado de conservación e higiene. No se aceptará documentación maltratada, rota, húmeda, doblada, contaminada, sucia, manchada, oxidada, empolvada, incompleta, etc. Debemos de ordenar e integrar la documentación en expedientes utilizando folders, carpetas, engargolados o encuadernados. No se aceptará documentos sueltos. También, antes de enviar al archivo de concentración, debemos de agregar su carátula de identificación a cada uno de los expedientes mediante el correcto llenado del formato. Posterior, debemos de coser los expedientes, ya que es el requisito en el Instituto Nacional de Pediatría. Clasificación. Una vez identificados los códigos, dependiendo del área o departamento al que corresponde la clasificación, obtenemos una clave única. Por ejemplo, Fondo Instituto Nacional de Pediatría, sección 1S, Gobierno, serie punto 2, secciones del patronato, subserie, unidad, número progresivo, inicio, cierre y título del expediente. Así es como debemos de identificar nuestros expedientes. Esta información la vamos a conocer como clasificación y obtenemos como resultado un código único para cada unidad de información. ¿Por qué necesitamos identificar al productor? Porque el Sistema Institucional de Archivos tiene bajo su resguardo los archivos a nivel global y necesitamos distinguir en qué área fueron creados. Otro proceso archivístico que no debemos de olvidar es la rotulación de nuestros expedientes. Estos expedientes los podemos rotular por medio de un bolígrafo, marcatextos o ya sea por una etiqueta autoadherible. Identificar cada expediente con un título y la fecha del primer y último documento de ese folder. Ya les expliqué anteriormente qué es lo que debe de llevar esa etiqueta de identificación. Si son folders, se utiliza la etiqueta en la pestaña como mostramos en la imagen. Si es un engargolado, se coloca la etiqueta en la parte inferior derecha como mostramos en la imagen. Si son carpetas o encuadernados, la etiqueta de identificación se coloca en el lomo. Y si se envían CD, disques, cada disco se debe de identificar en forma independiente, al igual que un expediente, como se muestra en la imagen. ¿Por qué ponemos este tipo de materiales? Porque los archivos ocasionalmente suelen tener documentación que está desfasada. Si se envían fotografías, carteles y o planos, cada uno se identificará en forma independiente y se colocará en un sobre identificado con una etiqueta de la misma forma que un expediente. Entonces, si enviamos las fotografías, los carteles o los planos, debemos de colocarlos en un sobre de manila
con su etiqueta de identificación. Siguiendo con nuestro proceso, tenemos que para resguardar la información deberemos utilizar cajas necesarias para garantizar que la documentación se encuentre en buen estado y cumpla con el objeto de conservación y resguardo de la información. En la caja se deben ordenar los expedientes cronológicamente por mes y año y asignar un número consecutivo a cada uno dentro de esta caja. Estos se deben rotular de acuerdo al número consecutivo asignado, colocando siempre el expediente número 1 al frente, evitando saturar las cajas y maltratarlas. Entonces colocamos los expedientes por el día, mes, año y el número consecutivo que les vamos a asignar dentro de la caja. Y vamos a elaborar una relación de expedientes transferidos al archivo de concentración, anotando en cada caja los expedientes que contiene de acuerdo al siguiente inventario de transferencia primaria de expedientes. Aquí les presentamos el inventario de transferencia primaria y secundaria, ya que es el mismo para los dos procesos. En el número 1 tenemos la cantidad de hojas que corresponderían a las hojas que están enviando de sus inventarios. El número 2 es la fecha de transferencia. El número 3 es el número de transferencia por área. El número 4, la unidad administrativa que está enviando la documentación. El número 5 es el área productora. El número 6 es el fondo documental. El número 7 es la sección. Número 8, la serie. El número 9 es el número consecutivo que tenemos de expedientes. El número 10 es el número de caja según las transferencias. El número 11 es el número de expediente que tenemos en la serie. El número 12 es la clasificación archivística del expediente. Número 13, descripción o asunto. Número 14, periodo de trámite, que es el año de apertura y de cierre. El número 15 son los números de folio dentro de los expedientes. El número 17, vigencia documental, se refiere al número de años en el archivo de trámite y en el archivo de concentración para darnos al final un total de años. El número 18 es las condiciones de acceso, ya que tenemos documentación reservada y confidencial. El número 19 se refiere a la tradición documental, si es documentación original o documentación en fotocopia simple. Al final, en el número 20 deberemos incluir la siguiente leyenda. El presente inventario consta de tantas fojas que ampara la cantidad de el número de expedientes de los años de al que corresponda al que también corresponda, teniendo como un total de la cantidad de cajas con un peso aproximado de tantos kilogramos. El número 21 es el nombre y firma, cargo y área de adscripción de la persona que formuló el inventario. El número 22 es el nombre, firma y cargo del área de adscripción de la persona que revisó dicho inventario. El 23 es nombre y firma del titular de la unidad administrativa que autorizó el inventario. Y el 24, nombre y firma del responsable del archivo de concentración o histórico, según sea el caso, quien recibe el presente inventario. Si tienen alguna duda respecto a los campos de este inventario, por favor no duden en contactarme. Una vez que llenamos el inventario de transferencia primaria, haremos lo siguiente. Los inventarios de transferencia primaria de expedientes se deben enviar al responsable del archivo de concentración por correo electrónico para que dé su visto bueno y asigne los datos de control archivístico. Una vez que el inventario de expedientes ha sido validado, se debe rotular la caja con el formato establecido, que ya todos conocemos. También, si tienen dudas, contáctenme. Para la entrega de las cajas, debes acudir al archivo de concentración y esperar la revisión de las cajas para ver si cumplen con los requisitos de entrega. Si las cajas son rechazadas, deberá realizar la corrección indicada y se programa una nueva fecha de recepción por parte de la unidad de archivo de concentración. Como parte de nuestro procedimiento tenemos el préstamo documental y la destrucción.
Si necesitamos consultar información que se tiene en el archivo de concentración, solicito al responsable del archivo de concentración el número de caja para que sea identificada e integrada. También podemos prestar expedientes específicos, por ello la necesidad de rotularlos e inventariarlos. Necesitamos firmar el vale de préstamo de la documentación y llevarnos la información para nuestra consulta. Cuando termine la consulta, entrego y verifico que anote en el registro de préstamo que se entregó la información que solicité en el préstamo documental. Tenemos un formato para ello. Si la información es requerida en otro lugar físico distinto a su origen de resguardo, se requiere el vale de salida con la finalidad de documentar que la información saldrá sin regreso. Cuando tengamos una caja que ya se tenga que destruir porque venció su plazo de prevención, se notificará por correo electrónico al área verificando los inventarios para dar el visto bueno para eliminación y así evitar que destruyamos documentación que aún tenga valores documentales vigentes o que por alguna causa o razón extendamos el plazo de conservación. Es muy importante aquí que tomes en cuenta que como tú eres el responsable de la documentación, tienes que indicarnos a nosotros como área de archivo este proceso. También recordemos que el área de archivo podemos recibir documentos para reciclar de manera confidencial, como lo son papeles de trabajo, copias en exceso, formatos obsoletos, correos de notificaciones, minutarios o etcétera. Para finalizar, recuerda que tú eres responsable de preparar y actualizar y tener bajo custodia documentos e informes del instituto y debes aplicar tus mejores esfuerzos para que estos documentos sean 1. Exactos, completos y reflejen claramente los activos y transacciones del instituto. 2. Protegidos de pérdida o destrucción. 3. Retenidos por periodos específicos de tiempo, de acuerdo al catálogo de disposición documental y los procedimientos del instituto y mantenidos en forma confidencial. Finalmente, quiero mostrar mi total agradecimiento por haber participado en esta capacitación online debido a la contingencia y también hacerte alusión a que puedes tener un reconocimiento por nuestra parte previo a una pequeña evaluación de un cuestionario que te daré físicamente. Claro, sí, solo si perteneces al Instituto Nacional de Pediatría, es al público objetivo de esta capacitación. Me encuentro físicamente en el edificio de planeación para que te pueda dar el cuestionario y puedes acreditar este curso y te podamos dar tu reconocimiento. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.